Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Descendientes 3. A pesar de que esta franquicia tenga sus detractores, ya sea por su enfoque infantil o el hecho de parecer una copia de Ever After High, no se puede negar que ha sido una de las franquicias más populares de Disney Channel, llegando a su tercera parte, algo que en el canal solo lograron franquicias como Zenon, Halloween Town, las Cheetah Girls y por supuesto High School Musical, aunque en el caso de esta última su tercera entrega fue estrenada en cines, lo cual es un logro aún mayor para una producción de este estilo. Cuando Evie visita a Dizzy, la hija de Drizella, vemos a la izquierda de su local un cartel que dice cerrado hasta medianoche, justamente una hora que es clave en el clásico de la Cenicienta. Es medianoche. ¿Sí? ¿Y qué más da? Adiós. Y cuando vemos por primera vez a Celia, la hija de Facilier, ella está trabajando con sus cartas del tarot, de la misma manera en la que apareció su padre por primera vez en La Princesa y el Sapo. En esta entrega conocemos a los hijos de Smee, que son gemelos, aunque en la vida real no lo son. Uno es el joven actor Christian Convery, que ha ganado popularidad gracias a su papel en la serie de Netflix Sweet Tooth, y también llegó a aparecer junto a John Cena en la película Jugando con Fuego. En cuanto al otro chico es Luke Rosler, que antes de esto llegó a aparecer en Deadpool 2 siendo el niño del serial, y también lo vimos en It capítulo 2 siendo el niño que el payaso termina, bueno, ya saben. Si se fijan, Audrey, la hija de Aurora, tiene reflejos en su cabello de color azul y rosado, en referencia a los dos colores por los que pasó el vestido de su madre, la Bella Durmiente. También le vemos un collar de un pajarito azul, quizás en alusión al que se le acercó a su madre en aquella cinta. En esta entrega vemos a la malvada madrastra de la Cenicienta, interpretada por Linda Cao. Ella ya había aparecido en otra peli Disney Channel, siendo una reportera en Radio Rebel. Sí, la del meme de Debbie Ryan. Cuando llevan a los nuevos niños a Auradon en la limusina, Carlos le da a uno un dulce de chocolate y mantequilla de maní similar a los Reese's, y lo anima a que lo pruebe, garantizándole que le gustará. Lo que nos recuerda a su viaje en limusina en la primera película, cuando probó ese mismo dulce por primera vez. Durante la canción vemos que Audrey se siente atraída por el cetro de Maléfica, como si este la llamara, muy similar a lo que le ocurrió a su madre, pero en aquel caso era con la rueca. Si recuerdan, en la primera cinta alcanzábamos a ver algunos artefactos de los clásicos de Disney, como la zapatilla de la Cenicienta, la lámpara de Aladín y varias otras. Y en esta tercera entrega vemos unas que no se habían apreciado antes, como las manzanas de la bruja de Blancanieves, el espejo de mano de la bestia que te muestra lo que quieras ver, un caldero negro que proviene de una peli no tan popular de Disney conocida como el Caldero Mágico, y por último vemos estas tijeras, que son las que usaban las Moiras en Hércules para cortar el hilo de la vida. ¿Qué les pasa a estas tijeras? No se puede cortar el hilo. Audrey convierte a Mal en una vieja bruja, quedando en una apariencia muy similar a la de la reina malvada cuando se transformó para engañar a Blancanieves. Y hasta Evie la ayuda a caminar de la misma manera en la que Blancanieves ayudó a la bruja. Y en otro momento, Audrey asiste al cumpleaños de Jane sin invitación, tal y como lo hizo Maléfica en el nacimiento de Aurora. A muchos espectadores que vieron las películas les resultó un poco confuso cómo es que varios de los villanos están vivos y tienen hijos, considerando que algunos murieron en sus respectivas películas. Bueno, la respuesta está en los libros, y es que en la novela de la Isla de los Perdidos se revela que Bestia, siendo el rey de Auradon, le pidió a la hada madrina que reviviera a los villanos que perecieron, para así poder encarcelarlos en la isla. Sí, una decisión un poco extraña, pero básicamente esa es la respuesta. La puerta del Dr. Facilier dice Paderange, que en criollo haitiano vendría a significar no molestar. Y por cierto, el que interpreta al Dr. Facilier es nada menos que Jamal Sims, que más que actor es coreógrafo. Él junto con Kenny Ortega se encargó de la coreografía en esta tercera entrega. Jamal también fue el coreógrafo del live action de Aladdin, la franquicia de Steve Bob y la película de Hannah Montana. Cuando Facilier le pregunta a su hija qué clase de timo está tramando con los chicos, esta dice una frase que referencia al nombre de la icónica canción de su padre. I got friends on the other side. I got friends on the other side.
y en el doblaje latino se tradujo de tal manera para que el chiste no se perdiera. Tengo influencia en el más allá. Yo tengo influencia en el más allá. En la entrada al hogar de Hades vemos que aparece un aviso de peligro sobre un perro de 3 cabezas, refiriéndose a Cerbero, el perro de Hades, que si recuerdan apareció en Hércules. Aunque claro, en este caso, considerando el bajo presupuesto que tienen este tipo de cintas, hubiera sido complicado hacer a esta criatura de manera convincente, así que prefirieron hacerle referencia pero no incluirlo. Oh, I guess that's why you ran. Try being married to your mama. En esta entrega se revela que Mal es hija de Hades, lo que implica que este y Maléfica tuvieron algo. Y esta no es la primera vez que eso se insinúa, ya en la serie de House of Mouse se había sugerido algo parecido. A mí me gustan los hombres que tienen un carácter ardiente, hacen que salga el dragón que llevo dentro. ¡Diablos, señorita! En el hogar de Hades se alcanza a ver un plato con un diseño y una paleta de colores similar a las ánforas o jarrones vistos en Hércules, donde aparecen las musas por primera vez. Después de la creación, la tierra era un caos total. En las primeras 2 películas a Mal le veíamos el cabello púrpura, pero a lo largo de esta tercera parte su cabello se va tornando más azul. Esto por el uso de la brasa, pero también busca reflejar la nueva cercanía que estaba teniendo con su padre. Esta no es la primera vez en la franquicia que vemos a Hades, lo cierto es que ya había aparecido en la segunda. Bueno, en realidad fue su nombre, y es que en una parte de la isla vemos un cartel que dice Hades Souvlaki está debajo de este mundo. Esto lo que trata de decirnos es que Hades tenía un local de comida, o que dicho local tenía temática de Hades, ya que el souvlaki es un plato popular de la cocina griega. Y Hades no es el único en tener su negocio, pues también se veía un puesto de dim sum con el nombre de Chan Yu, el villano de Mulan. La actriz que interpretó a la hija de Mulan en las pelis anteriores no apareció en esta tercera entrega, debido a que ya se encontraba comprometida con otros proyectos, similar a lo que ocurrió con la actriz de Audrey que no apareció en la segunda parte por la misma razón, aunque en aquel caso lo justificaron diciendo que su personaje estaba de vacaciones. Ahora estoy en el comité de decoración porque Audrey se fue de vacaciones con flora, fauna y primavera. Las películas de Descendientes tuvieron una brecha constante en cuanto a su estreno, es decir, entre cada una pasaron 2 años de diferencia. Esto de la brecha constante también pasó con High School Musical, solo que estas eran con 1 año de diferencia. Obviamente las de Descendientes llevaban más tiempo de producción por toda la escenografía y los efectos visuales que había que incorporar en estas. Tal y como se puede ver en los making of, el actor Bubba Stewart cuenta con varios tatuajes en su cuerpo, el más notable es el del Joker, por lo que esa zona de su brazo en particular fue maquillada para evitar que se le notara en ciertas escenas. La secuencia de Night Falls fue una de las favoritas de varios de los miembros del elenco, aunque también una de las más complicadas al involucrar espadas. Obviamente eran falsas, pero aún así los actores se sentían muy presionados porque tuvieron que entrenar y ensayar durante 2 meses para aprender la coreografía del baile junto con los movimientos de las espadas. Cuando se encuentran con Ben convertido en bestia, ven que este tiene clavado una astilla en la mano, a lo que Jill, el hijo de Gastón, dice esto. Recuerdo que mi padre decía que su padre no sabía soportar el dolor. Quizás un pequeño chiste acerca de lo gruñón que se ponía la bestia cuando Bella trataba de curarle las heridas. ¡Eso duele! Si te quedaras quieto, no te dolería. Si no te hubieras escapado, no estaría lastimado. De no haberme asustado, no habría escapado. Y ya que hablamos de Ben, para su transformación como bestia, Michelle Hope tuvo que pasar en la silla de maquillaje alrededor de 5 horas. Fue un proceso tan tedioso para el actor que él incluso contó que por un momento se quedó dormido en la silla mientras le hacían todo eso. Hubo algunas escenas que fueron eliminadas por razones de tiempo, por ejemplo una en la que Celia le lee las cartas a Jane, diciéndole que conocerá a un hombre alto y guapo, quizás presagiando la escena en la que Harry terminaría coqueteando con ella. Eres hermosa. Aunque bueno, sabemos que Harry intentaba seducir a todos. Gracias por salvarme, carita hermosa. También había otra escena en la que Jay y Carlos tendrían una conversación cercana acerca de sus planes para el futuro, y Carlos dice una frase que ahora en retrospectiva se siente más significativa. You're gonna miss us.
Mostly me. Oh, mostly me. Yeah, mostly me. Get out of here. You're probably right. There it is. Por un instante nos muestran que Audrey con su hechizo convirtió a varios habitantes de Auradon en piedra, entre ellos a la hada madrina, y podría decirse que esta no es la primera vez que esto le pasa al personaje, ya que si llegaron a ver la Cenicienta 3 recordarán que cuando Anastasia y el hada madrina forcejean por la varita, esta termina convertida en piedra. Audrey encierra a Chad en una habitación, similar a como la malvada madrastra encerró a Cenicienta. Y esto claro cobra cierto sentido cuando consideramos que Chad es el hijo de dicha princesa. Esta misma coincidencia ocurre también con Audrey, ya que casi al final ella cae en un sueño profundo, al igual que lo hizo su madre. En la canción final se muestran a varias personas cargando símbolos que aluden a varios villanos de Disney, y resulta interesante que vemos a Scar, por lo que quiere decir que Simba y sus hijos también existen aquí, solo que no los vimos. Aunque me pregunto si Mufasa estaría aquí, ya que si Bestia tuvo la osadía de revivir a los villanos, sería el colmo que no reviviera a los héroes también, pero lo más seguro es que no lo hizo. Al final, Harry le pregunta a Ivy si Mal está soltera, haciendo un chiste irónico, ya que en la vida real y en ese entonces, Dove Cameron y Thomas Doherty eran novios, pero tras 4 años de relación terminaron. La última línea que dice Uma en esta película es... ¿Cuál es mi nombre? Uma. Obviamente haciendo referencia a su icónica canción en Descendientes 2. What's my name? What's my name? Say it louder. Y de la misma manera, los 4 principales dicen el coro de su característico tema. Because we're rotten. To the core. I'm rotten to the core. Como saben, las 2 películas anteriores contaban con una frase final diciendo no creerán que este era el final de la historia, ¿cierto? Y esta tercera entrega en cierta manera también lo hace, solo que fue una escena eliminada, en la que veíamos al director Kenny Ortega diciendo la frase. You didn't think this was the end of the story, did you? Not. La película termina con una dedicatoria a Cameron Boyce, quien lamentablemente falleció el 6 de julio del 2019, casi un mes antes de que la cinta fuese estrenada. Y ya han pasado 2 años de eso, y Disney nos regaló este corto especial de la boda de Mal y Ben, donde le hacen un homenaje a Cameron Boyce. Y aunque la forma en la que lo hacen es un poco ambigua, parece que dan a entender que el personaje de Carlos también se ha ido. Sin embargo, muestran que al igual que Cameron, su espíritu y su recuerdo siempre estará con ellos. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Keila Torres, Fabiana Alejandra, Belén Tomás y Sofía. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.